que finalmente es, en el caso de las curvas de titulación teóricas, ir proponiendo volúmenes y midiendo el potencial. Sin embargo, pues también tenemos titulaciones que se hacen de manera práctica, ¿no? Hay algunas cuantificaciones que por norma nos piden que las hagamos de determinada manera, ¿no? A veces no es como, bueno, yo quiero determinarlo por cromatografía. Bueno, en ocasiones la regulación nos pide que sea por algún método en específico. Y uno de esos métodos, pues, es justamente la potenciometría. Ya no vamos a ver ahorita las curvas de titulación teóricas, puesto que esas ya las vimos, pero vamos a ver que cuando nosotros tenemos una titulación potenciométrica, de manera experimental, de manera práctica, nosotros tenemos una solución, un titulante, y tenemos un dispositivo muy similar a lo que tenemos cuando hacemos titulaciones de ácido-base. Recordemos que el pHímetro en realidad pues es un potenciómetro y en este caso pues no vamos a tener el pH como tal, pero sí vamos a tener un potencial eléctrico. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos un vaso, un matraz en el cual está nuestro analito. No sabemos su concentración porque estas curvas no son teóricas, son prácticas, y precisamente lo que se quiere determinar es la concentración de nuestro analito. Y vamos a ir agregando un titulante del cual pues sabemos la concentración. Y entonces vamos a obtener datos como estos. Para poder tratar estos datos, si nosotros los graficáramos, estos datos, pues vamos a observar igual, ¿no? Un comportamiento, una curva sigmoidal. Cuando lo hacemos de manera teórica, pues es muy fácil determinar dónde está el volumen de equilibrio y cuál es el potencial de equilibrio. Pero cuando lo hacemos de manera experimental, pues no es como una sigmoidal perfecta. Y entonces, pues cuesta trabajo determinar con exactitud el punto, el volumen de equivalencia. ¿Para qué quiero el volumen de equivalencia? Ese volumen de equivalencia lo voy a relacionar con la concentración del analito. Una vez que tengo el número de moles, perdón, del titulante, una vez que tengo el número de moles del titulante, entonces con mi ecuación química, con la relación estequiométrica, puedo pasar de moles del titulante a moles del analito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como la curva sigmoidal no es muy precisa, no podemos determinar como con mucha exactitud, existe el método de la primera y la segunda derivada para poder determinar ese volumen de equilibrio. Y para poder hacer estos cálculos y estas gráficas, aquí sí tenemos que graficar, es necesario que vayamos agregando una tabla. Para empezar, necesitamos calcular los diferenciales. ¿Te acuerdas cómo calcularlos? ¿Cómo podríamos calcularlos? Bueno, lo que tienes que hacer es calcular en cada caso, estamos hablando de calcular el delta E y el delta B. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar un dato y le vas a restar el anterior. Como no hay dato anterior, pues aquí no tenemos registro. Delta E igual tomas este dato menos el anterior, como no hay registro, pues aquí no hay dato. Hacemos lo mismo con el siguiente, 411 menos el anterior, pero aún no hay dato anterior.
Aquí sí tenemos 467 menos 411. Bueno, ahí sí hay dato, ahí tenemos que escribirlo. Obviamente ahorita pues aprovechemos las herramientas que tenemos y yo te sugiero que lo hagas en Excel para que sea más fácil. Calcula delta E y delta B. El delta B es de volumen, el cambio de volumen. En este caso, pues sería 1 menos 0, pues 1, luego 5 menos 1, 4, y así sucesivamente. Es el dato menos el anterior, vas a calcular delta E y delta B, por favor. ¿Lo pueden ir calculando? Sugiero que lo hagan en Excel porque vamos a tener que graficar. No, yo no, profesora. El delta si es la parte superior menos la inferior. Vamos a hacer una resta, por ejemplo, aquí en el último dato. 1300, para el delta E, pues es con el potencial, para el delta B es con el volumen. Vamos a tener 1324 menos 1307. Obviamente empezamos aquí. Aquí el dato sería 467 menos 411, que nos dan 56. Y hay que respetar los signos que nos dé. En este caso sería 56. Luego 488 menos 467, que nos daría 21, me parece. Y así sucesivamente. Hacemos lo mismo con el volumen. De acuerdo.
Ok, ya que tienen esas dos columnas en Excel, ahora van a dividir. En la siguiente columna, por favor, pongan delta E entre delta B. Es decir, esta columna entre esta otra. ¿Ya lo tienen? No, Miss, espérame tantito. Bien, como les comentaba, bueno, esta es la primera gráfica con los datos que tenemos con esta tabla inicial.
al graficarla, bueno, vamos a ver que es sigmoidal. Sin embargo, aquí el volumen, pues así como que podríamos determinar que es 50, ¿no? Cercano a 50, pero no, no es como muy confiable esta titulación, por eso es que se pide inclusive calcular por el método de la segunda derivada el volumen exacto. Es lo que estamos haciendo. Bueno, ahorita estamos con la primera derivada. Por favor, ahorita, ya que tengas este dato, esta división, tenemos que graficar como variable independiente el volumen y como variable dependiente esta que vamos a llamar primera derivada. Acuérdate que, bueno, la pendiente en realidad, lo que nosotros hacemos para calcular la pendiente, pues era y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿no? Es algo similar lo que estamos haciendo. Entonces, de aquí, de esto que llevas hasta ahorita, por favor, gráfica el volumen y delta E entre delta B. Cada volumen tiene un delta B, bueno, a partir del volumen que tengas, 5 y 1, 10 y lo que te haya salido aquí. Delta E entre delta B es tu y el volumen va a ser X. Y me dices qué observas, por favor. No sé si lo realicé bien, pero en mi gráfica es como que una línea recta horizontal y de repente tiene un pico como que se alza de la nada. Sí, así es, en efecto, y ese es el comportamiento normal. Lo que tendríamos que observar es algo como esto. Y aquí por el método de la primera derivada, nuestro volumen de equilibrio es justamente en el punto máximo. Esta, bueno, se ve cortada, pero si nosotros la quisiéramos graficar toda, está medio complicado también determinar el volumen de equilibrio por el método de la primera derivada. ¿Por qué? Porque pues la escala se hace muy grande, ¿no? Aquí está cortada. Si nosotros la graficamos completa, pues tendríamos un pico mucho más alto y allí en ese punto máximo tendríamos que ir hacia abajo a leer cuál es el volumen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Calcular la segunda derivada. A tu gráfica, a tu tabla que está ahí, ahora le vas a calcular la segunda derivada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a agregar 2 columnas más. Bueno, 3. Vamos a calcular el delta del delta E. El delta del delta E, es decir, nosotros aquí ya tenemos el delta E, esta columna que calculaste. Ahora vamos a calcular el delta del delta E. Hacemos lo mismo, restas. Este dato menos el anterior, pues no hay dato anterior.
Este menos el anterior, no hay dato anterior. 56 menos el dato anterior, no hay dato anterior. 21 menos 56, ahí nos va a dar un signo negativo. Y hay que respetarlo. 21 menos 56 es menos 35. Y así lo vamos haciendo. Ahora es el delta del delta E. Y también vamos a elevar al cuadrado el delta B. El delta B, elévalo al cuadrado, por favor. ¿Alguna duda de cómo están calculando? ¿Todo va bien? Yo en la gráfica, las coordenadas X que iban. Volumen. Volumen y arriba va delta E entre delta B. Y para poder graficar la segunda derivada, lo que vas a hacer es una columna en la que dividas el delta del delta E, o sea, esta columna, entre el cuadrado del delta B, es decir, tus últimas dos columnas. Vas a tener aquí tus datos y ahora vas a graficar nuevamente volumen contra la segunda derivada, el delta del delta E entre delta B al cuadrado. Eso es lo que vas a graficar aquí. Tienen que hacer sus 3 gráficas, por favor. Miss, en el delta del delta E, ¿cómo era? Perdón, es que no escuché. Igual lo vas a restar, el dato que tienes de delta E, se lo restas al anterior. Ah, ok, perfecto. ¿Y Aquí, en por los ejemplo, demás, cómo teníamos era? delta E, 21 menos 56 menos 35, ¿no? 21 menos 56 y así el dato que tengas aquí menos el anterior y así, eso es delta del delta E. Y aquí en esta columna va el delta B al cuadrado. Ya tienes delta B, lo elevas al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. 4 al cuadrado, 16. Y así sucesivamente. Ok, Miss. La última columna es dividir esta entre esta de aquí. Las últimas dos se dividen. Ok, perfecto. Gracias, Miss. Miss, una pregunta, ¿lo tenemos que entregar? Probablemente. Es que tengo un problema con Excel porque ya no responde. Desde hace rato se quedó pausado. Ok, gracias por avisarme. Construyan la última gráfica y díganme ahorita que ya la tengan, a ver qué observan. Comparen sus 3 gráficas.
examen, hija? La primera gráfica, ¿cómo quedaba? Es que no me queda como un pico. No entendí el penúltimo comentario. La primera gráfica, ¿cómo quedaba? Es que no me queda como un piquito. Me Yo queda creo que te diferente. refieres a la segunda gráfica, porque la primera gráfica es la sigmoidal. Esta es la primera gráfica, únicamente graficamos volumen contra potencial. En la segunda gráfica, lo que vamos a tener es el volumen contra delta E sobre delta B. Te queda algo así. Y en la tercera gráfica lo que vamos a tener es volumen otra vez en el eje de las X y la segunda derivada. El delta del delta E sobre delta B al cuadrado. Ahorita les muestro cómo queda. Profesora, ¿puede regresar a la primera gráfica? ¿Cómo queda la primera? No escuché bien. Esa es la primera gráfica. Volumen contra potencial es como lo hemos estado viendo en las curvas de titulación teóricas. En una práctica, bueno, pues nos va a dar una forma sigmoidal, aunque no siempre tan perfecta, ¿no? Tan sigmoidal. Por eso es importante. ¿Puede regresar a la segunda, por favor? ¿Perdón? ¿A cuál? A la segunda. Gracias. Estas son las tres gráficas que tienes que obtener. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que podemos observar? La primera, pues ya la conocíamos, el comportamiento sigmoidal. Pero, pues, en algunos casos, esta sigmoidal, pues no es como que tan perfecta para poder calcular el punto final. Entonces, bueno, si nos vamos al método de la primera derivada, el punto final, el punto de equilibrio de la titulación, estaría en el punto máximo. Pero por las dimensiones y como este cambio, si ustedes lo habrán notado desde el tema pasado, cuando estamos llegando al equilibrio, pues observamos que tenemos un cambio abrupto en el potencial, ¿no? Y esto nos lleva a tener un pico muy pronunciado. Por lo tanto, se decide que el mejor método para calcular este punto final es el de la segunda derivada, en donde vemos el volumen contra la segunda derivada. ¿Cómo detectamos aquí el punto final? En el corte, tú vas a tener esta gráfica y donde corte con tu eje, ese es tu punto final. En nuestro caso, en nuestro ejemplo que estamos viendo, aquí está nuestro punto final. Recordarás que aquí decíamos, bueno, pues así como a ojo de
Así de lejitos, pues parece 50. Sin embargo, con el método de la segunda derivada podemos tener mayor exactitud. Ya vemos que no está exactamente en 50. Cuando hacemos un Excel, bueno, pues podemos ahí jugar un poco con las escalas para para tener una lectura con mayor aproximación, ¿no? O sea, si lo hacemos en Excel podemos tener hasta una aproximación hasta de 4 decimales, ¿no? 50.0234, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que obtener. Y yo les recomiendo siempre que jueguen ahí con las escalas de su gráfica para que puedan observar con mayor precisión en dónde está este corte. El punto final de la titulación es donde corta con el eje X. Ahora, esto, ya que tenemos el volumen de equilibrio, entonces lo relacionamos con la concentración de nuestro titulante y hacemos los cálculos pertinentes, ¿no? Ya sea que consideremos la estequiometría y el volumen en el que se encuentra nuestra muestra para calcular la concentración final. Miss, ¿puede regresarle a la primer diapositiva, por favor? ¿Qué necesitas ver? Es que la primera diapositiva, pues es bueno, están los datos. ¿dónde está lo de, ¿dónde están los datos? Ok, dame un segundo. Bueno, en la tercera. Por eso te decía que ¿cuál necesitas? Porque Sí, perdón, era donde explica cómo saca delta E, delta V. Esta. Ajá. Ok. ¿Cómo saca la de delta por delta E? No, es delta de delta E. Tú ya tienes esta columna. Vas a hacer lo mismo. Este dato menos el anterior, pues no hay dato. 56 menos el anterior, no hay dato. 21 menos 56 nos da menos 35. Y eso es lo que vas a ir poniendo aquí. El siguiente dato menos 21 y lo pones aquí y así sucesivamente. Son las diferencias de las diferencias del potencial. Ok. Gracias, Miss. ¿De cómo sacaba el delta V? Con las diferencias del volumen. Igual que con las del potencial, con las del volumen. Perdón, la delta, no, sí, la V. Delta B. Ajá. 0 menos el anterior, 1 menos el anterior, 5 menos el anterior, 10 menos el anterior, eso nos da delta B. Delta E, potencial menos el anterior, este menos el anterior, este menos el anterior, y así sucesivamente. Gracias. Estos son los datos que tuviste que haber obtenido para llegar a las 3 gráficas. Aquí lo interesante, todo esto lo podemos hacer de manera muy rápida en Excel. Lo interesante es interpretar la gráfica y calcular, determinar correctamente el volumen de equilibrio. Por eso es muy importante que hagas como un zoom y yo aquí la gráfica la tengo completa, pero yo a lo mejor te recomiendo que vayas desde 49.5 a 50.5 en Excel para que puedas ver con mayor precisión el punto en donde está cortando. Profesora, ¿cómo comparábamos la segunda y la tercera? O sea, ¿con qué columnas?
¿Cómo? ¿Qué, perdón? Que con cuáles columnas relacionábamos para sacar la segunda gráfica y la tercera gráfica. Todas las tres gráficas, la variable independiente es el volumen. Esa siempre ha sido nuestra variable independiente. Cuando hacíamos gráficas de pH, cuando hacíamos equilibrio de precipitación, siempre nuestra variable independiente es el volumen, es decir, X. La primera gráfica es volumen potencial, la segunda gráfica es volumen primera derivada, delta E entre delta B, y la tercera gráfica es volumen contra segunda derivada. ¿Quién es la segunda derivada? El delta del delta E entre el delta B al cuadrado. Ya, ¿sí te quedó así, José Ramón? ¿Ya viste los datos? Sí, ya vi. ¿Sí te quedó bien? Sí, igual que esa. Ok, eso está bien. Y donde corta, ahí es tu volumen de equilibrio. Si te piden cuál es el volumen de equilibrio y reportas 50, si te dicen cuál es el volumen de equilibrio por el método de la segunda derivada y reportas 50, pues no es correcto porque estamos viendo aquí en estas gráficas, sobre todo en el de la segunda derivada, que no es 50, que estamos un poco más allá de 50. Ahí, aquí está. No está en 50, está un poco más de 50. Aquí no puse yo toda la escala, pero lo que yo te recomiendo es que le reduzcas la escala y que aquí te muestre todas las divisiones para que tú puedas calcularlo con mayor exactitud. Y bueno, vamos a el volumen, por ejemplo, aquí vamos a suponer que tenemos 50.0987 mililitros. Bueno, ese volumen es del titulante de nuestro estándar. Cuando multiplicamos por su concentración, entonces vamos a tener el número de moles del titulante. Y para poder pasar de número de moles de titulante al número de moles de nuestro analito, bueno, pues en la mayoría de las ocasiones lo que hacemos es observar, ¿no?, nuestra ecuación química y hacer nuestra relación estequiométrica para pasar de moles de titulante a moles del analito. Si nos piden concentración molar, bueno, lo que tendríamos que hacer es dividir entre el volumen de la muestra. En este ejercicio, solamente nos estaban diciendo con qué se está valorando, ¿no? Se está valorando hierro 2 con serio 0.1 normal. Entonces, podríamos calcular la concentración del hierro. La relación estequiométrica es 1 a 1. Pero bueno, este ejercicio era para que practicáramos cómo hacer las gráficas y cómo determinar el volumen. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora, vamos bien. Bueno, Miss, entonces, mande. perdón, ¿puedo poner las gráficas una última vez, por favor? Ok, gracias. Sí. Tarea. No es para entregar el fin de semana, no vas a encontrar habilitado un enlace para subirlo.
Esta semana, este fin de semana, pues no hay exámenes. Descansa de tu semana de exámenes y el lunes ya empezamos con actividades de clase y entregables y todo lo demás. Pero bueno, este ejercicio no es para que lo subas, es de tarea. Aquí vienen lo que tenemos que calcular, inciso A, B y C. Y bueno, también vienen las respuestas del inciso B y del inciso C. Tómale captura de pantalla, no he subido la presentación porque, bueno, no sabía cuánto nos íbamos a tardar en la revisión. El fin de semana te subo la presentación, la parte de esta pequeñita que vimos el día de hoy. Y pues nos escuchamos el día lunes, que descansen, que pasen bonita noche y que tengan excelente fin de semana. Gracias. Gracias, Luis, hasta luego. Gracias, Miss. que Profesor, descanse. hasta luego. Bye, Miss. Hasta luego, Miss. Bye, bye. Buenas noches a todos. Profesora, Miss, ¿sí me escucha? Ya, colgó. Profesora. Ya no hay